Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Esta noche vamos a hablar de empresa privada, vamos a hablar de gobierno, vamos a hablar de la necesidad de que el país desarrolle, que salga de la situación en que se encuentra actualmente, etcétera, etcétera. Y obviamente está muy relacionado esto con el ENADE que se realizó el día de ayer, este encuentro nacional de la empresa privada, y la asistencia del presidente con su respectivo discurso. Todo eso engloba, digamos, cierto, de lo que hablaremos esta noche. Y esta noche tenemos al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú. Gusto saludarte, Jorge, bienvenido. Nacho, como siempre, un gusto estar en tu programa. Y también nos acompaña el reverendo Robert Sirico, quien es presidente de Action Institute, que es un tanque de pensamiento en defensa de las libertades y que ayer estuvo como ponente en este decimotercer ENADE. Buenas noches, padre. Gusto de saludarlo. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Voy a pedirle al padre unos minutos para poder tratar de entender lo que ocurrió ayer entre el presidente de la República y el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, o entre la ANEP, en los discursos esos que durante todo el día estuvieron retumbando en nuestros oídos, que muchos sintieron un poco fuerte. Alguien tituló por ahí: este encuentro terminó en desencuentro. ¿Opinas lo mismo? Yo creo, Nacho, que debemos acostumbrarnos a que los debates son buenos para construir país, cuando estos pueden hacerse de forma abierta, transparente, honesta, porque si un país tiene problemas y no tenemos la posibilidad de discutirlos, de debatirlos y de exponer estos problemas, no vamos a lograr resolverlos. Así que yo creo que esto no debe, generalmente tendemos a personalizar el debate, como que esto se trata de una discusión entre personas. Esto es un intercambio de ideas para resolver los problemas del país, y yo te digo honestamente, creo que el país necesita que hagamos un ejercicio para descubrir los problemas y buscar las mejores soluciones. A ver, he escuchado varias opiniones el día de hoy y muchos coinciden en que los tonos estuvieron muy altos, que fue un ENADE en el que hubo tensión, especialmente con la presencia del presidente de la República, y que por ambos lados hubo algunas cosas fuera de tono. De hecho, el presidente de la República en una entrevista esta mañana señaló de que el presidente de la ANEP había estado fuera de tono cuando se había referido básicamente a que hoy día había la menor inversión en el país, y también se habían aumentado los niveles de pobreza. Eso dijo él. Bueno, a ver, yo creo que la alusión que se hizo con el caso del barco es una alusión para ilustrar en la mente de las personas la situación por la que pasa el país, y no un ejercicio de ofensa de ninguna forma al presidente. Creo que esto es importante aclararlo y lo quiero dejar. Quiero pero también sobre eso decirte que el presidente dijo en esta misma entrevista de que él había entendido y que se refería a él, porque cabalmente el capitán de ese barco estaba preso, ¿ya? Y entendió que se refería a que él debiera estar entre las rejas. A ver, yo creo, y te repito lo que te estaba diciendo, este es un ejemplo que acaba de suceder y que ilustra perfectamente por lo que pasa en El Salvador. No estoy describiendo el tema del presidente, además ningún presidente va a ir a la cárcel por no hacer un buen trabajo. Ver, estamos hablando del barco italiano, ¿no? Quien cayó en la isla, frente de la isla de Giglio en Italia. Ajá, ya. Entonces, ese es un tema, obviamente la historia tiene un final que yo no puedo cambiar, el que son final los muertos, del barco y eso, pero lo y que el daño al barco, el barco quedó destruido. Lo que estamos ilustrando, Nacho, es que ese barco tuvo esa tragedia porque se metió en un lugar donde no debía y porque no atendió a las luces rojas que se estaban encendiendo. Y yo creo que El Salvador tiene luces rojas que no podemos dejar de atender. Y te quiero leer con exactitud lo que yo dije en mi discurso, porque aquí lo tengo. Dije, desde hace varios años, o sea, que no estoy diciendo el barco de ahorita exclusivamente, estoy diciendo desde hace algún tiempo, el PIB no crece,
La pobreza ha aumentado, tuviste el estudio de Fusades que hablaba de 650,000, yo no me inventé ese dato, ni generamos los pobres. Si quieres, lo tengo grabado. Ah, bueno. Veamos más o menos lo que dijiste tú y dijo el presidente de la República. Démosle. Voy a decirle al capitán del barco que el agua estaba entrando a babor por un hoyo al lado izquierdo de la nave. El capitán dijo: navegamos, el barco flota y pondremos en la orilla, bajaremos anclas. Después de esto, el barco encalla y el capitán es uno de los primeros que abandona el barco, dejando atrás ancianos, mujeres y niños. 32 personas murieron, 64 personas heridas y una pérdida económica de un poco más de 450 millones de euros. Si fuéramos malos empresarios, como algunos quieren hacer creer, dejaríamos naufragar el país. Entregaríamos la democracia y las instituciones y nos dedicaríamos a transar con el poder para hacer dinero en lugar de hacer patria. Estamos seguros que después de haber visto y oído lo que el sector privado y productivo del país representa y lo que puede aportar en un futuro cercano, el presidente y vicepresidente de la República que resulten elegidos el próximo año verán en el empresario nacional no a un adversario, sino a un aliado en su labor por mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. El ejemplo del navío italiano al que hizo referencia el presidente de la ANEP me parece excepcional en estos momentos. Lo único que faltó decir que el capitán estaba fuera del barco en el momento en que éste naufragó. Es decir, el capitán, el conductor del barco, abandonó el barco. Y faltó decir también aquellos que podían, por su experticia, por su capacidad, ayudar a que el barco no naufragara, no lo hicieron. Bien dicen que cuando naufraga un barco, los primeros en salir son las ratas que viven dentro del barco. Fuerte, ¿no? Ahora, yo entendería, a modo de interpretación, de lo que está queriendo decir el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que tiene frente al presidente de la República, y cuando está hablando de los problemas del país de un rumbo equivocado, le está diciendo que el capitán está llevando el rumbo a la deriva. Eso entiendo yo de tu discurso. Obviamente lo que estamos diciendo en el discurso es, si el país no crece, si hay 650,000 pobres, más, si tenemos más de 14,000 millones de dólares de endeudamiento, si tenemos un déficit fiscal enorme, algo no está bien. Es que ese es el mensaje que estamos dando. Es que hay un problema en El Salvador. Pero estamos hablando del Salvador, estamos hablando de serios problemas y estamos hablando a través del tiempo. Por supuesto que el presidente es el presidente de la República. Esos números no están ahí porque nosotros los inventamos ni porque nosotros los generamos. Yo te repito, estamos ilustrando la realidad que vive El Salvador. Y tú dices, estoy ahí diciéndole al presidente, no, estoy hablándole a los miles de empresarios que ahorita están sufriendo ante la delincuencia, ante la incertidumbre, ante la falta de oportunidades, ante la falta de pagos. Esa es la realidad que estamos afrontando. Y no ver la realidad o no quererla decir es como quererse tapar los ojos con las manos. Los problemas hay que sacarlos y hay que resolverlos. Y creo, Nacho, yo lamento que este sea el tema de discusión después del ENADE, porque hubo una riqueza tan grande de información, de datos y de propuestas, que se las lanzamos a los candidatos, se les dijo, miren, aquí está, les ofrecemos, les ponemos en sus manos estas propuestas, saquémoslas adelante. Creo yo que ese es el fruto más importante de este ejercicio. El llamado al presidente a una alianza amplia para cambiar el desarrollo del país. Dijo, aunque quede un año,
hay que pensar que hay que seguir trabajando, que el país sigue después de las elecciones. ¿Está dispuesta la ANEP a volver primero al CES, que como le pidió el gobierno a este Comité Económico Empresarial, Social, perdón, como le pidió el gobierno, volver al CES y trabajar para dentro de una alianza amplia para construir el desarrollo del país? A ver, nuestro trabajo es construir el desarrollo del país. Cualquier oportunidad que sea franca y que busque construir país en base a unos principios de una sociedad libre, va a tener mano de obra para construirla. Te quiero decir algo. El CES, cuando fue creado, y lo hemos discutido en tu programa varias veces, tuvo problemas de nacimiento que nunca se resolvieron. Él dijo que iba a generar una nueva propuesta, yo no la conozco. La decisión esa no es mía, la decisión es de los 50 presidentes de las 50 gremiales que deben decidir eso. Pero el CES anteriormente lleva 3 años de trabajo sin resultados. Acuérdate que cuando se conformó ni siquiera estaba el sector laboral y fue el sector privado quien pidió que el sector laboral estuviera ahí. Entonces, si en 3 años no ha hecho nada más que ser un ejercicio de propaganda política, si eso va a cambiar, bienvenido sea. Qué bueno va a ser. Pero acuérdate que también cuando nosotros nos retiramos del CES, él nos retiró de las autónomas, de la Socio para el Crecimiento, él nos retiró de un montón de lugares. Entonces uno dice, bueno, te invita al CES, que es donde todavía no estamos claros qué va a hacer, te saca de otros lugares y ves mensajes cruzados. Hay que saber de qué se trata. Creo que no podemos chuparnos el dedo ante la realidad que estamos viviendo y hay que ser consecuentes. Construir país debe ser prioridad y nosotros lo vamos a hacer con quien sea que quiera construir país de verdad. Antes de terminar este tema, ir con usted, padre, y que hablemos un poco de general, porque me imagino que en esto tan particular no querrá meterse, me imagino. El presidente dijo de que él había sido había tenido mejor tono, digamos, en el lugar que estaba, de que incluso no había querido hablar de evasión fiscal, que es un 35%, dice él, para que después nos dijeran que estaba diciéndole evasores a los empresarios. O sea, hizo un discurso continuo, ¿ya? Y también dijo que iba a pedirle a usted que le ayudara a identificar las ratas, porque cuando él se refería a ratas, era a esos empresarios que habían vivido a costa de privilegios del Estado. Bueno, hoy en la mañana le hicieron esa pregunta al presidente y no la supo contestar. Es más difícil para mí contestar a qué se refiere, porque no sé qué era lo que tenía en mente cuando lo dijo. Bueno, dijo de que eran los empresarios que vivían a costa del Estado. Ah, bueno, entonces que los identifique, porque yo no los puedo identificar. El poder del Estado lo tiene él, las leyes las tiene él, las leyes para perseguir la evasión, la ilusión y el contrabando las tienen. Hay que hacer el trabajo. O sea, nosotros no somos el Ministerio de Hacienda. Ahí está el Ministerio de Hacienda, tiene sus competencias. Nosotros nunca hemos defendido ni la ilegalidad, ni mucho menos prácticas que son hasta cierto punto anticompetitivas con el mismo sector empresarial. O sea que, te repito, yo no puedo saber de qué estaban hablando. Lo que yo te quiero repetir una vez más, Nacho, es que estamos viendo el árbol en lugar de ver el bosque y hay una riqueza enorme. Hay una oportunidad enorme para este país si la sabemos aprovechar y si dejamos que estos ejercicios de debate sean para construir. No debemos molestarnos por conocer la verdad de lo que pasa. Debemos conocerla para buscarle soluciones. Obviamente aquí hay puntos de vista muy diferentes, ¿no? Un presidente que cree que que ha iniciado un proceso de fortalecimiento institucional y que ha realizado cambios y ha trazado un rumbo de país para el próximo quinquenio que sin duda, digamos, cierto, va a ser fundamental para que el país crezca, y otros, entre ellos diría yo la ANEP, que cree que el país va por un rumbo absolutamente equivocado. ¿Cómo se soluciona esto? Obviamente no es el único país del mundo donde existen visiones tan diferentes, padre. ¿Cómo se soluciona esto cuando estamos hablando de la economía de un país?
Bueno, creo que hay una variedad de cosas para solventar problemas. Primero es continuar el debate, ser respetuosos. Y ayer, al escuchar los discursos y escuchar las explicaciones, creo que es un encuentro muy bueno. Quizá podemos dejar las metáforas de las ratas excluidas de esto, pero creo que el hecho es que hay muchas ideas erróneas acerca de cómo funciona una economía. Uno no puede marginalizar a la comunidad empresarial de ese proceso porque es precisamente el rol del negocio, de las empresas, el producir riquezas, empoderar a las personas, fomentarlas a que tengan dinero suficiente para mantener a sus familias, hasta el punto en que el gobierno, ya sea reprima esto a través de impuestos o lo regule, incluso haga que las comunidades empresariales sean los malos de la película. Creo que eso puede tener un efecto negativo en el potencial creativo de la sociedad. Ok, vamos a ir a un corte. Ya se nos hacía tiempo para ir a un corte comercial y volvemos rápidamente. Quiero entrar un poco en eso, en todas esas ideas erróneas que pueden estar perjudicando el desenvolvimiento o el desarrollo de nuestra economía. Ya volvemos. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola El Salvador cuenta con nosotros. A ver, ideas erróneas. Usted dijo una quizá principal es no tomar en cuenta de que la empresa privada es un complemento importante en el desarrollo o un factor fundamental de desarrollo para un país. Yo creería, digamos, cierto, que en nuestro país, por una historia que no voy a interpretar yo, digamos, pero existe muchísima gente que tiene una mala idea de la empresa privada. Tiene la idea de que la empresa privada no es lo importante que genere trabajo o riqueza, sino que la riqueza la genera para ellos. La riqueza no se reparte, la riqueza es un mercantilismo básicamente, más que una estructura económica bien hecha. Eso puede ser así, obviamente, y puede no ser así. ¿Qué es lo que se recomienda hoy día en lo que son, digamos, cierto, ya una filosofía más depurada y moderna de cómo debe ser el quehacer de la empresa privada? Creo que tienes razón. Una de las razones por la que el mercantilismo puede funcionar es porque tiene el poder de los negocios sobre el gobierno. Se vuelve entonces una forma de gobierno. Entre más amplio es el gobierno, más va a ser influenciado por varios sectores. Si limitamos la cantidad de gobierno dentro de una sociedad, un empresario no puede acudir a un político y decirle: mira, quiero que pongas a mi competencia fuera del mercado. Quiero que establezcas ciertas tarifas o aranceles que prevenga que la gente ingrese a este mercado para que compita conmigo. Esta es una razón por la cual el gobierno debe tener limitaciones en este aspecto. Por otro lado, los negocios tienen la obligación de ser honestos y transparentes. Si son contratos, deben de ser realmente regirse bajo un imperio de la ley, un Estado de Derecho que prevenga la violencia, la trampa, que asegure un salario digno para sus trabajadores en base a lo que el mercado puede producir. Todas estas son las obligaciones de las empresas también. Creo que Thomas Jefferson dijo que cuando tenemos un gobierno que es lo suficientemente grande para darnos todo lo que deseamos, entonces tenemos un gobierno que es lo suficientemente grande de quitarnos todo lo que tenemos. Ese es el miedo del mercantilismo, que la relación empresarial con el gobierno. Y El Salvador y muchos de los países en esta parte del mundo tienen una buena razón por la que tienen que temer. En eso, digamos, cierto, de la ley. Entonces uno dice, el Estado lo que tiene que hacer es proteger de que exista el marco legal, que exista un Estado de Derecho, que exista un imperio de la ley por la cual el desarrollo o el manejo económico esté regulado. Punto. De ahí para adelante, y por el otro lado, el caso del trabajador, la visión del que no es empresario. ¿Cómo debe ser para lograr? Usted dijo, el empresario debe ser consciente de que existe una sociedad,
debe hacer lo posible para buscar el desarrollo de su país, debe respetar la ley, no puede buscar privilegios, está claro. Por el otro lado, ¿qué es lo que debe entender la otra parte de la sociedad en su relación con el empresariado para que ambas partes funcionen bien? Si la otra parte de la sociedad te refieres a los trabajadores, creo que los trabajadores son empresarios también. Ellos están comprometidos e involucrados en el mercado. Los trabajadores le dan valor a todo el sistema económico. No hay un conflicto intrínseco entre los que son dueños del capital y los dueños de la fuerza laboral. No es una comodidad el trabajo, pero tiene que ser sensible a las demandas de mercado. No solamente podemos contratar fuerza laboral y pagarles lo que se nos ocurra y decirles que produzcan cualquier cosa si las personas no van a comprar eso en el mercado del consumidor, en el mercado consumista. Los principios del mercado en cuanto a la oferta y la demanda, esto es lo que dicta los precios del producto y también de lo que el trabajo legítimamente puede ser pagado si queremos que sea sustentable. Mi visión en cuanto a esto no es una sociedad con conflicto de clases, sino que una sociedad de armonía a donde las personas se necesitan mutuamente, donde el capital necesita la fuerza laboral y viceversa. El gobierno provee el marco legal a donde las disputas pueden ser adjudicadas en tribunales, en cortes, en vez de en campos de batalla. Le voy a hacer esta pregunta y le voy a pedir que primero me responda el presidente de la ANEP en relación a cuál es el rumbo correcto. Porque si yo te pregunto a ti, El Salvador no va por un rumbo correcto. Y el presidente de la República y seguramente su gobierno cree que El Salvador va por el rumbo correcto. ¿Cuál es el rumbo correcto? ¿Cuáles son las cosas que determinan que un país vaya por un rumbo correcto? A ver, ese fue el corazón de por qué hicimos este NADE. Quisimos mostrar que los sectores productivos son la tabla de salvación para cualquier país, siempre y cuando los sectores productivos tengan las reglas del juego claras, la confianza, la tranquilidad y el respeto necesario para apostarle a un país. El empleo es la forma de resolverle los problemas a la gente, a la pobreza, pero no solo a la gente, sino que a los gobiernos. En la medida en la que el país crece, tú tenés los recursos para hacer la obra social que le corresponde al gobierno hacer, independientemente de hasta dónde le corresponda hacer. Cada vez que el país crece 1%, Nacho, 1%, el gobierno recoge 120 millones de dólares más por año. ¿Tú sabes cuánto le ha recogido, por ejemplo, al gobierno las últimas 2 reformas fiscales? 70, 80, 100 millones, y generan tantos problemas que sería más fácil motivar más empresarios a formalizarse, porque hoy los empresarios están pasando de la formalidad a la informalidad porque es más fácil, es más rentable, es más sencillo ser informal que ser formal. Entonces tú estás ahuyentando la fuente de progreso del país. Tú estás ahuyentando a los empresarios. Ahuyentando porque hay más impuestos. Puse el ejemplo de los impuestos, pero hacer una importación requiere de 17 documentos. Hacer una declaración fiscal requiere una cantidad de problemas. Eso viene de antes, digamos, hablemos de lo nuevo. Bueno, lo que este gobierno más o menos ha hecho, y una cosa que ha hecho es reformas fiscales y ha aumentado los impuestos. El tema de las extorsiones, está comprobado en un estudio del PNUD que las empresas, y especialmente las más pequeñas, fíjate que esto es lo más doloroso, tienen que pagar el 10% de sus costos, son el costo de la seguridad, de la inseguridad, el costo de mantener seguridad. Ellos tienen que competir con una empresa que está en Costa Rica, que no tiene ese costo, o una que puede estar en Guatemala, que no tiene ese costo. Además de eso, la ineficiencia del Estado. Tú viste, recientemente salió un estudio que decía que la burocracia estatal para hacer negocios en el país, y hay un estudio del Doing Business, antes estábamos a la par de Chile y de México, cerca del lugar 48, y hoy estamos a la par de Mozambique y de Zambia en el lugar 128. Entonces, ¿quién se motiva a ser empresario en esas condiciones? Entonces, este tipo de cosas que no son perceptibles. Es un problema, tratando de interpretar, de incompresión por parte del gobierno de lo que es el trabajo empresarial. Es un problema de que al no comprender el gobierno el trabajo
que está complicado el trabajo empresarial, hace que este motor empresarial no funcione y por lo tanto no funcione la economía del país? Yo creo que ¿Es incomprensión o es prejuicio? ¿O es otra cosa? Yo creo que es una combinación de dos cosas. Uno es, hay que haberse quemado las manos trabajando en una empresa con dificultades para entender los problemas. Incomprensión. Pero hay otra. Hacer las cosas correctas cuesta voluntad, deseo y sacrificio, porque tenés que sacrificar tu capital político para hacer los cambios que el país realmente necesita para salir adelante. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Generalmente los gobiernos se preparan para 5 años de periodo y no para las próximas generaciones. Y eso es algo bien importante. Padre. Agregar algo, una tercera cosa que sucede aquí es la naturaleza de las políticas, de la política en sí, es lo que estamos hablando. Los políticos tienen una tendencia de incrementar los beneficios que pueden ofrecer a los constituyentes para que estos constituyentes puedan básicamente reelegirlos para que vuelvan a ganar el gobierno. Hay un incentivo en el sector gubernamental que crece y es de utilizar sus puestos, ofrecer beneficios a las personas para garantizar su legado político. El mercado es distinto. Populism, you mean? Populism. Estoy hablando de un tipo de socialismo más bien. Creo que populismo dando beneficios, sí, son varias formas de economías colectivistas. Lo que al final sucede es que disminuye el efecto del sector privado. No quiere decir que toda la gente del sector privado son ángeles, no estoy diciendo eso, pero no todos son demonios tampoco. Esta debería ser la forma normal en que una sociedad progresa. Recuerden que el gobierno no produce riqueza. Todo lo que puede hacer el gobierno es redistribuir la riqueza. Si produce muchas monedas, produce inflación, que es el problema con Estados Unidos, la producción de mucha moneda. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Obviamente este tema está muy interesante. Ya volvemos. Hemos estado hablando del rumbo correcto y sin duda el rumbo correcto pasa por una alianza y una visión común del país en relación a lo que queremos construir en favor del país. Padre, creo que ahí no cabe duda, digamos que lo más importante es construir un objetivo y tener una visión conjunta. Esto no es fácil lograrlo. Normalmente, ¿cierto? Siempre hay sociedades que se dividen con puntos de vista diferentes, sobre todo las nuestras, que son sociedades todavía subdesarrolladas en lo económico y también en lo político. Construir esa visión, que algunos países obviamente han construido y que no van a cambiar tan fácilmente de política, el nuestro sí es bastante más cambiante, no es nada de fácil, por supuesto, ¿no? Creo que una de las cosas que sería de mucha ayuda es entender el principio del subsidio. Creo que suena como una noción filosófica y teórica, pero es una noción muy simple de subsidiarias. Las necesidades deben ser satisfechas en el nivel más local de subsistencia. No tenemos que subir a niveles más altos de sociedades, como por ejemplo los gobiernos centrales o las oficinas regionales, al menos que haya un objetivo único. Y incluso si esto sucede, esas intervenciones deben ser removidas cuando los otros aspectos de la sociedad regresen y estén en acción. Lo que esto hace es crear una sociedad de dependencia neutral, a donde la gente se conoce a nivel local, atienden necesidades mutuas, tienen más recursos a nivel local y el gobierno solamente hace a diversos niveles de gobierno lo que la gente o lo que las localidades en sí no pueden hacer por ellos mismos. Ahí entra el gobierno. Esto crea la sociedad civil. La sociedad civil se vuelve la norma, no es el Estado
el que norma. La norma es el sector empresarial, el sector privado, la iglesia, las comunidades, el sector filantrópico, todas las varias dimensiones que forman una sociedad. En otras palabras, la gente tiene que hacer una distinción entre la sociedad y el Estado, entre las obligaciones sociales y las obligaciones políticas o la obligación de la ley. Si no mantenemos la distinción, como dijo Jesús, denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Entonces a veces confundimos todo y de repente César se vuelve Dios. Yo me quedo con esto de la amplia alianza, que creo que fue una cosa importante que se dijo ayer y que la dijo el presidente de la República en este encuentro con los empresarios. Y voy a volver también al barco, porque obviamente, y voy a recordar de que no solamente tú, Jorge, dijiste esto del barco. En su momento, y hace no más de un año atrás, el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, recién dimitido, dijo que el país era un Titanic, que estaba a punto de hundirse. Por lo tanto, no sé si tomaste ese lado y cambiaste de barco nada más, pero en el fondo la figura es la misma, ¿ya? Y obviamente el presidente sí acepta que el país todavía no logra los niveles que debe tener y que seguimos teniendo un bajo crecimiento económico y que seguimos teniendo una baja inversión en el país y que pareciera que esto fuera un círculo vicioso. Construir esta amplia alianza, ¿tú la ves posible? ¿La ves honesta como pedido hoy día de parte de la Casa Presidencial y posible para construir lo que se necesita de verdad, que es un acuerdo de país para trabajar el país en un rumbo correcto? Bueno, mira, yo creo que más que si creemos o no creemos, confiamos o no confiamos, es que el país lo necesita, Nacho. Pero para lograr éxito en un ejercicio de estos, debemos plantear hacia dónde vamos, cuál es la propuesta. Porque si tú querés construir un sótano y yo quiero construir un edificio, no vamos a poder trabajar juntos. Si los dos vamos a construir un edificio para que vivamos en el piso de arriba, probablemente lo vamos a lograr. Y creo que ahí es donde ha estado el tema. No en la voluntad de generar una alianza, sino en hacia dónde te lleva esa alianza. Nosotros no podemos, por ejemplo, aceptar que se esté dando una ruptura de las instituciones democráticas del país. Debemos pelear por eso, porque los salvadoreños necesitamos tener eso para salir adelante. Pero ¿cómo pueden haber tan diferentes visiones? El presidente dice que nunca ha habido un fortalecimiento más importante a la institucionalidad de este país como durante su periodo. Y tú dices, y muchos dicen, no solamente tú, todo lo contrario. Mira, si tú te acordarás cuando fue aquel problema de la Corte Suprema de Justicia, ahí desfilaron en los medios de comunicación la Universidad del Salvador. Bueno, seguimos sin tener corte de cuenta. Seguimos sin tener corte de cuentas y seguimos teniendo serios problemas. Es que solo que no vivamos en El Salvador no nos vamos a dar cuenta de eso. Yo creo, Nacho, que debemos, y eso, la primera pregunta que me hiciste hoy en la noche fue, ¿esto es bueno, eso que sucedió? Si no hacemos eso, nos vamos a seguir tomando las decisiones del país en base a discursos y nos vamos a seguir equivocando. Si no tenemos un debate que salga a la luz, a sacar a ver si el barco se está o no se está hundiendo, como tú bien decías, cambiamos de barco. El del BCR dijo el Titanic, yo estoy hablando del Costa Concordia, pero los dos se pegaron en las piedras y los dos tuvieron una tragedia enfrente. El fin es el mismo. Hay que buscarle soluciones al país. Y eso solo lo puedes hacer descubriendo los problemas que tenemos. Ahora, pareciéramos que estamos muy lejos, digamos, de lo que es un ideal. Mark Kramer, que es el otro invitado que estuvo ayer en el NADE, es el de la teoría del valor agregado, ¿no? Compartido, perdón. Valor compartido. ¿Ah? Crear valor compartido. Crear valor compartido. Y que básicamente significa, digamos, que una empresa no puede estar ajena al entorno. Tiene que estar preocupada de su entorno y su entorno, digamos, servirle a la empresa. Una cosa no vive sin la otra. Pero aquí estamos demasiado lejos de eso que hoy día en el mundo ya acaso no se discute y que son las nuevas teorías económicas. No, fíjate que esto, de hecho, es mucho de lo que estamos haciendo. Eso es el plan de vuelo que estamos proponiéndole al sector productivo nacional. Y te explico con un breve ejemplo, Nacho, para que tú veas lo importante del concepto. Tú podés compartir el valor que creaste.
Es decir, tú hiciste un negocio, ganaste $100 y regalaste $20 a alguien. Estás compartiendo el valor que creaste. Cuando tú generas un valor compartido con tu comunidad, con tus empleados, con tus distribuidores, lo que estás generando es mayor. Y te pongo el ejemplo de Industria La Constancia. A sus tiendas, y tú lo has visto en los periódicos recientemente, en lugar de irle a pintar la tienda o regalarle una camiseta, le han ido a enseñar cómo hacer negocio. Cómo hacer negocio. ¿Y qué ha generado eso? Miles de fuentes de empleo, más alta rentabilidad, mejor calidad de vida para las personas y más negocio para La Constancia. Todos ganamos y creaste un valor mucho mayor. Esa es una visión más amplia, más completa, y es lo que estamos proponiendo. Eso me encantaría que hubiera sido, en lugar de los barcos y otras cosas, eso debería ser lo que estaríamos discutiendo en este momento. ¿Cómo generamos esas condiciones para erradicar pobreza, para crear más empresas y para que el gobierno tenga más impuestos y resuelva pero también? Posiblemente muchos televidentes me pueden estar diciendo, sí, la ha hecho una empresa, pero las otras empresas no han hecho nada. Al revés. A ver, han creado problemas medioambientales, han hecho un montón de cosas, pero no han trabajado con la comunidad como ha hecho La Constancia. yo invito a los amigos televidentes a que se metan a la página web de ANEP y bajen el documento que está ahí. Es extremadamente rico. ¿Cuántas empresas están haciendo? Bueno, solo en la comunidad, Nacho, la micro, pequeña y mediana empresa, $139 millones el año pasado, y la gran empresa, $454 millones. Lo que pasa es que nos pasa ese dicho que la gallina cuando pone el huevo cacaraquea. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no andamos buscando ni popularidad, ni votos, sino que lo hacemos porque queremos que el país salga adelante. Y probablemente nos estamos confundiendo en no compartir con la sociedad lo que estamos haciendo. Es importante hacerlo para que seamos aliados en el progreso del país. En este mismo concepto, padre, sin duda, digamos, esto también produce una fidelidad de la comunidad hacia la empresa y un compromiso de la empresa con su comunidad. Parece una conjunción perfecta. Así evitamos, ¿cierto?, cualquier tipo de prejuicios y otro tipo de cosas que pueden ser dañinas para la relación empresa privada-sociedad. Bueno, yo lo que he observado desde que vine aquí y en mis viajes por Centroamérica y Latinoamérica en su totalidad, hay un sentido profundo comunitario en los países latinoamericanos. También creo que no hay un entendimiento profundo de los modelos de empresas. Ven el modelo mercantilista nada más y suponen que todos los negocios se basan en ese tipo de modelo económico, a donde el pastel solamente puede dividirse hasta cierto punto. Si yo tengo un pedazo pequeño del pastel y otra persona tiene el gran pedazo del pastel, se supone que las personas que tienen el gran pedazo de pastel lo tienen porque los otros tienen un pedazo más pequeño. Entonces, aquí estamos hablando del entendimiento de cómo un mercado realmente opera. Esto debe tomar lugar, esta educación debe tomar lugar en las escuelas. Los jóvenes que obtienen empleos y tienen la oportunidad de crear valores en los productos que producen, creo que debe de tomar lugar incluso en los líderes pastorales, en los seminaristas, para que enseñen las responsabilidades morales y éticas de los empresarios, así como las contribuciones positivas que los empresarios pueden aportar. Creo que hay una falta de entendimiento en general. Es fácil pensar en que hay conflicto de clase en vez de encuentros entre las clases. Eso es lo que hay que reemplazar, la noción de un tipo de lucha de clases marxista a donde uno gana a costa de alguien más, y se debe reemplazar de que las personas todos podemos ganar unidas. Obviamente se lo preguntaba Jorge Dabou y también me lo pregunto yo, ¿por qué un sacerdote está en esto? Está presidiendo un tanque de pensamiento en defensa de las libertades. ¿Por qué lo está haciendo? Porque creo en la dignidad humana, creo en la persona, en el ser humano, y me preocupan las vulnerabilidades humanas. Podemos hablar de los pobres lo que queramos, pero si no hay técnicas de cómo remediar la pobreza, entonces dejamos ahí a los pobres. Es la iglesia la que inventó la economía. De hecho, los escolásticos fueron los primeros
economistas en el planeta, Santo Tomás de Aquino, y mi enfoque no es político, es la acción humana, los seres humanos, la dignidad humana, a donde el hombre debe ser el centro de las consideraciones económicas, no es la política, no es una lucha de clases. Yo inicié con este proyecto porque en 1970 en Estados Unidos yo creí mucho en la izquierda, pensé que la izquierda era la forma de remediar la pobreza a través de la revolución de la riqueza, y al final, si redistribuimos toda la riqueza del mundo, ¿qué va a pasar el siguiente día si la distribuimos? Y pensé, bueno, la gente va a poder ir a trabajar, va a tener ingresos iguales, pero ya has redistribuido toda la riqueza. Nunca pensé que la mayoría de la riqueza, incluso los más ricos, todo lo invierten en el negocio, no en anillos, no en carros, no en vivienda, sino está invertido en negocios, en los medios de producción. Lo que entendí a partir de esta reflexión, y luego más adelante me hice sacerdote, yo me traje esta idea a mi trabajo pastoral. Y de hecho yo también soy un pastor. Yo escucho confesiones de la gente, digo misa, voy a los hospitales, visito a los pobres, a los moribundos, a los enfermos. Hago este trabajo también. Yo también soy doy toda la ministerio riqueza, a los empresarios. se acaba la riqueza. Yes, Porque hay que mantener riqueza para ir generando más riqueza. Si solo se distribuyera y no se trabaja, pues no habría más riqueza. Bueno, Jorge, se entregaron las propuestas a los candidatos presidenciales. Hay propuestas de todo tipo. Yo no toqué el programa específicamente sobre esas propuestas, pero tú las enmarcaste más o menos. Posibilidad de que estas propuestas sean consideradas en los programas de gobierno, más difícil aún, de que sean cumplidas cuando son finalmente presidentes los candidatos. A ver, aquí la idea eran dos cosas, Nacho. Primero, creemos que esto puede ayudar, porque vamos a comenzar como sector privado a hablar de estos temas, puede comenzar a que los partidos políticos y los candidatos comiencen a hacer propuestas, y que en lugar de tener una campaña como siempre tenemos, de que este hizo, que el otro no hizo, que este me debe y el otro le quedó debiendo, que empiecen a hablar de los problemas del país y de cómo se van a solucionar. Creo que esa es una primera razón de por qué esto se hizo, y los temas, te los menciono brevemente, son el sistema económico y el rol del Estado, el crecimiento económico y el empleo, la política fiscal sostenible, la institucionalidad democrática, la seguridad ciudadana, la transparencia y la educación. ¿Cuál es la propuesta? Les hemos dado un diagnóstico, la foto del país en estas áreas, y la pregunta que está planteada es: ¿cómo usted va a resolver este problema? Y vamos a tener un evento al que ya los hemos invitado para que probablemente en el mes de julio, estamos definiendo fechas, ellos con su equipo o con quien ellos estimen conveniente puedan explicarnos, no a nosotros, sino que al país, cómo van a resolver estos problemas. Creo que este es un ejercicio saludable para que podamos como salvadoreños saber para dónde vamos. En lo que me cabe, estaremos como medio, como periodista, como programa, atentos a todas estas propuestas que se debatan, que haya un debate fuerte de ideas para poder llegar a un mayor entendimiento y a mejores derroteros en el país. Vamos al corte, volvemos rápidamente con el último bloque de la noche, sus preguntas y comentarios. Bueno, vamos con Francisco Bonilla para que nos digan qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Señores, muy buenas noches. Comenzamos la participación con René. Dice: es lamentable que pasaron más de 4 años y ni empresa privada ni gobierno pusieron de su parte para ayudar al país, ambos egoístas. Vamos a ver qué pasa si la derecha regresa al poder y si por arte de magia la ANEP cambia su discurso pesimista. ¿Confirmaría el compadrazgo? Pregunta René a través del correo electrónico de Gmail. Dice Jaime: buenas noches. Reconozco que el señor Dabú es un importante contrapeso en el país respecto a las políticas gubernamentales. Solo espero que continúe en esta línea crítica con el próximo gobierno. El país necesita la mejor disposición de los empresarios para sacar adelante problemas tan graves como el desempleo.
En Facebook dice Oscar Martínez, ¿cuál es la real propuesta de ANEP para generar empleos en El Salvador? ¿Por qué no llegan los inversores a nuestro país? ¿Qué propone ENADE para salir de esta crisis? Héctor Reyes dice, hablar de la inversión hecha en más de 20 años y entonces, ¿por qué El Salvador no creció? Se dice que los empresarios deben al Seguro Social más de 30 millones y no pagan al año 1.200 de impuesto por elusión. ¿Qué dice el señor Dabú de esto y de la perenne evasión? En Twitter dice María Alejandra, ANEP se retiró de la mesa que convocó el presidente hace un tiempo, seguro por eso contestó al símil, pero no se justifica. Alexis Enríquez dice, ¿a qué relacionan la declaración del presidente? Las ratas son las primeras en abandonar el barco. Iván Castro, siempre en Twitter, pregunta y afirmar que la Asociación Nacional de la Empresa Privada invierte más de 600 millones en obra social, tal vez en Nicaragua. ¿No es populismo?, pregunta Iván Castro. Orlando Villafuerte dice, creo que tanto el señor presidente de la República como el presidente de ANEP responden de manera personal, no como presidentes. Vamos al estudio para respuestas. Bueno. A ver, Jorge. La primera amigo decía que estuvimos 4 años y que... No lograban acuerdo. Que son posiciones egoístas, dice. En 4 años hemos estado sentados, y este número no me lo estoy inventando, te voy a mandar la información, en 282 mesas con el gobierno. 282 mesas de trabajo, sin llegar a ningún lugar. Eso le puedes poner cualquier adjetivo menos egoísmo. Que continúe así con el próximo gobierno. Cuando estaba el gobierno anterior, Arena, y yo tenía el honor de presidir la Cámara de Comercio, fuimos extremadamente fuertes con el presidente en ese entonces en el tema de impuestos, en el tema del déficit fiscal y en el tema del populismo. Y consta en las noticias, si yo estoy cuando esté el próximo gobierno, cuente con que eso se va a hacer cuando las cosas no estén funcionando y cuando no se estén respetando los principios en los que pensamos. La propuesta real para el crecimiento en la página web de ANEP se llama Compromiso por el Empleo. Hay 4 propuestas, sector turismo, sector construcción, pequeña y mediana empresa, y el cuarto no me acuerdo, pero ahí está la propuesta de 1.200 millones de dólares de inversiones una propuesta para lograr 1.200 millones de inversión. A través de un periodo de tiempo grande. ¿Ve? Hay proyectos que están ahí definidos en las distintas áreas y propuestas y requerimientos para lograr eso. Perdón, esta propuesta, ¿cómo se elabora? Quizás la gente no sabe cómo se elabora. Hicimos un recuento de los proyectos, de los programas, de los proyectos de inversión que había en el sector textil, en el sector turismo, en el sector... Se hizo una recopilación de todo esto y se decía, bueno, a ver, usted, ¿con qué condiciones usted vendría a El Salvador? Ah, mire, si hubiera una ley que respeta esto, si yo tuviera predictibilidad, que en 25 años no me van a cambiar las leyes, si esto... Y ahí está, o sea, todo eso está planteado y el documento se llama Compromiso por el Empleo. ¿Y este documento nace de ideas que nacen de la cúpula básicamente empresarial, o hay una participación de todos los empresarios del país, sobre todo los medianos? Esto lo hicimos desde ANEP a través de las gremiales de ANEP. Y ahí está el documento, ahí se puede ver. Ok. La inversión de 600 millones de la que estamos hablando no es populismo, no. Populismo es cuando usted ocupa los recursos del país para ganar votos o para ganar adeptos. Ese es populismo. Cuando usted ocupa los recursos de su bolsa para ayudar a alguien, es filantropía, responsabilidad social o como lo quiera llamar. 2 cosas diferentes. Con su dinero, lo que usted quiera. Con el del Estado, hay que ser responsables. ¿La elusión y evasión? La elusión y la evasión, ahí están las leyes. Yo he oído eso tantas veces. Oí a una de las diputadas que habló y dijo, miren, aquí está la lista de los que evaden los impuestos en el país. ¿Y por qué no hicieron nada? Es más, yo llamaría al ministro de Hacienda. Yo, si fuera diputado, y me han dicho que están evadiendo y que tienen las pruebas, yo llamaría al ministro de Hacienda y le diría, mire, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué no va a resolver ese problema? Las leyes están en manos de ellos. Ellos manejan el ministerio, manejan la policía, la fiscalidad del país. Entonces, no podemos asumir que ese es el trabajo de nosotros. Nosotros no tenemos ni los instrumentos para hacerlo,
ni nos compete hacerlo. Lo que debemos es pedirle a los empresarios que paguen sus impuestos. Y eso siempre lo hemos hecho, Nacho. Ok, una de mis preguntas que era, ¿a quién cree usted que se refería con la rata? El presidente. Bueno. Hay muchas cosas que no sé a las que se refiere, hay que preguntarle. No puedo dejar de preguntarle al padre en relación al crecimiento de Estados Unidos. Somos un país muy dependiente de Estados Unidos. Si Estados Unidos crece y crece bien, pues nosotros, digamos, estamos más aliviados. Si tiene problemas en su crecimiento, nos afecta muchísimo. ¿Cómo se ve el panorama en Estados Unidos? In the United States, the panorama. Creo que la situación en los Estados Unidos es muy peligrosa en la actualidad. La deuda creciente no solamente es de esta generación, sino que de las futuras generaciones. La cantidad de tasación, las decisiones que han tomado en cuanto a la salud es muy peligrosa, y creo que los impuestos ahora inician a tomar forma en este aspecto, empiezan a iniciar el efecto. Creo que esto a la larga va a obstaculizar la capacidad productiva de Estados Unidos, y lamento no tener más de un abordaje positivo que ofrecerte, pero creo que la riqueza de los Estados Unidos es la tradición empresarial que tenemos. Los americanos son flexibles y tratamos de trabajar en estas cuestiones hasta que haya un gobierno que reduzca los impuestos. Yo he visto muchos empresarios, mucha gente emprendedora aquí en las calles de San Salvador. Do you think that? Creo que las personas aquí tienen cierta invención, cierta actitud positiva. Creo que la riqueza en sí de cualquier país es el capital humano, el ser humano. El ser humano es el recurso más grande del mismo ser humano. Es lo que Juan Pablo II también mencionaba. No sé si entendió bien mi pregunta. Yo le preguntaba si usted creía que Estados Unidos debía bajar los impuestos a las empresas. Oh, I'm sorry, I didn't, I had that off. Yes, in general, Sí, en general creo que sí. Deberían limpiar el camino para que las empresas hagan actividades más productivas. Cuando vemos las naciones que tienen impuestos muy fuertes, muy altos, son las menos productivas. Las menos reguladas, las menos con tasación son los países más Pero me productivos. pareció muy importante lo último que usted dijo, padre, porque si Estados Unidos tiene un panorama económico difícil en estos momentos, pues nosotros, que somos bastante dependientes, deberíamos estar más preocupados de nuestro futuro. Y no esperar, digamos, que nos venga a Estados Unidos la remesa y terminemos, digamos, ahí sobreviviendo. Gracias por estar en El Salvador y por estar en este programa. good to be with you. Thank you. Un placer. Gracias, Jorge, por estar esta noche en el programa. Yo lo espero mañana a las 8 de mañana. Hablaremos mañana sobre el Día del Trabajo y los derechos de la clase trabajadora. Hasta mañana. Que pasen buenas noches.